La aproximación al desarrollo de modelos es una herramienta que en este momento estoy utilizando para diseñar una metodología para evaluación de impactos ambientales. Lo que yo quiero mostrarles hoy es cómo iniciar, o sea, cómo realizar un modelo, cómo iniciar conceptualmente un modelo. Esta es una herramienta que comienza desarrollando un modelo figurativo, o sea, sí, un muñequito, ¿sí? A través de ese modelo figurativo, nosotros llegamos a un modelo conceptual, ¿sí? Ese modelo conceptual, con ese modelo conceptual uno se va dando cuenta que las partes de ese modelo se van convirtiendo en variables. Luego, lo que hice fue tomar el status quo actual, ¿sí?, de la evaluación de impactos que hay ahorita, que se utiliza actualmente, y compararla, ¿sí?, y mirar cómo se comporta con estos conceptos, con estos criterios, ¿sí?, para después determinar qué necesidad hay, o sea, o si se puede, dependiendo de cuál es la interacción que hay en ellos, establecer cuál es el tipo de relación por medio de una fórmula. Este es el objetivo final. ¿Por qué? Porque al final un modelo no es más que la forma de pensar de alguien. Y eso es lo interesante, eso es lo bonito. Establecer cómo estos criterios corresponden a esa forma de pensar. Si este status quo que está acá realmente corresponde a lo que hay acá, y si lo que hay actualmente o de lo que hay actualmente, qué se puede mejorar, qué se puede eliminar o innovar, ¿sí? Entonces esto es lo que yo quiero mostrarles a ustedes el día de hoy. Entonces partamos de cómo empezó esto, cómo empieza el modelo. Entonces empezamos con el desarrollo de nuestro modelo. Siempre que vamos a desarrollar un modelo necesitamos un marco de referencia dependiendo del modelo que vayamos a desarrollar. En este caso, como es un modelo para evaluación ambiental, mi marco de referencia es el medio ambiente, compuesto de los medios abiótico, biótico y socioeconómico. Y entonces yo defino que, por decir algo, el medio abiótico se compone principalmente del suelo, del agua, y del aire, ¿sí? Luego tengo el medio biótico, ¿sí? Entonces ahí están todos los seres vivos que están tanto en el agua como en la tierra como en el aire. Por último tengo mi medio socioeconómico, que corresponde a todas las actividades cotidianas humanas. Entonces aquí tengo mis tres medios, ¿sí? Entonces primero, o sea, este es mi marco de referencia, el ambiente. Luego, el otro actor que se involucra en la evaluación de impactos son las actividades o proyectos, ¿sí?, que yo voy a desarrollar en este ambiente, que lo vamos a ver representado por esta figurita de esta industria, ¿sí? Entonces ya tengo dos actores del modelo, que son el medio y las actividades. Ahora nos falta la interacción entre las actividades del proyecto y el medio.
Y eso es lo que llamamos los aspectos ambientales. Vamos a colocar solo dos. Entonces, lo que interactúa con el medio, en este caso particular, son las emisiones y los vertimientos. Entonces, ya tengo mi modelo figurativo. Es muy importante, supremamente importante, tener claro esto, ¿sí? Y una figura es muy buena para ayudarnos a analizar a realizar un modelo. Entonces, ya pasamos de lo figurativo y vamos ya un poco a lo conceptual, ¿sí? Yo tengo que los tres actores principales de mi metodología o de mi modelo son las actividades que voy a evaluar, bueno, ahí me comí una palabra, unas letricas. Las actividades. Luego vienen los aspectos que esas actividades generan. Y el medio. Y el medio que afecta. Entonces, ya yo voy viendo que por lo menos aquí tengo tres variables principales. Entonces, que son por medio de las cuales, cuando la interacción de actividad, aspecto y medio es lo que me dimensiona un impacto. Esto es supremamente importante entenderlo, porque muchas veces no se entiende así. Muchas veces se analiza, y ahorita lo vamos a ver, que se analiza el impacto per se, pero no, el impacto es la interacción, la forma en que esto interactúa es lo que se denomina un impacto. Bueno, entonces ya tenemos nuestro modelo conceptual. Ahora vamos a ver cuál es el status quo que hay en relación a este modelo. Entonces, hace por allá en los años 70 del siglo pasado, hubo un señor llamado Vicente Conesa. Ese señor estudió muchas metodologías y llegó a la conclusión de que existían unos parámetros principales por los cuales se podía dimensionar un impacto, que son estos, que vemos acá. Entonces, bueno, ahorita no vamos a explicar cada uno porque no es el objetivo. Son aproximadamente 12, hay de pronto más de los que él estableció, ¿sí? Pero él diseñó una fórmula, ¿sí? No la vamos a explicar de manera explícita, sino la forma en que se desarrolló. Entonces resulta que el señor, o sea, que llamaba calificación ambiental, la calificación ambiental era igual a una magnitud, que es más o menos, ¿sí? Por la sumatoria de estos, por A más B más C más D más E, ¿sí? Entonces lo sumó de manera lineal. Para quitarle un poquito la linealidad, entonces dijo, no, pongámosle 3A y 2 acá. Y a partir de lo que él estableció, han existido muchas modificaciones, ¿sí?
Entonces, a veces se divide por n para sacar un promedio, se multiplica, que está, aquí está la probabilidad, se multiplica, entonces todo esto por la probabilidad, que ahorita vamos a ver eso, o sea, desde mi perspectiva eso es un error. Se disminuyen parámetros, se amplían parámetros, pero en general esta es la forma en que se analiza ambientalmente un impacto, ¿sí? Ahora vamos a ver, vamos a quitar esto un momentito, ¿sí? Y vamos a ver este modelo cómo casa. Vamos a ver este modelo cómo casa con esta metodología, o sea, con esta fórmula, cómo casa con este modelo. Entonces, ¿qué vemos? Que hay tres actores principales, ¿sí? Que ellos funcionan cada uno a su manera, ¿sí? Ellos deben funcionar, cada uno tiene unas características fundamentales, ¿sí? ¿Qué me está diciendo este modelo? Este modelo me está diciendo que es lineal. Y en la naturaleza nada es lineal. Entonces ya yo veo como un primer o sea, como una primera alerta, ¿sí? Luego, ¿qué veo? Resulta que este impacto se analiza acá. O sea, cuando yo digo que hay un impacto, lo que estoy haciendo es analizando desde aquí, ¿sí? ¿Por qué? Y es generalmente como lo hacemos. El impacto tal, no sé qué, pasa tal cosa, y empezamos a analizar desde acá. Pero no se ve el análisis de acá, ¿sí? Entonces, ¿a qué conclusión llegué yo? Yo llegué a la siguiente conclusión. Estos parámetros que están acá, ¿sí? Y su forma de explicarse individualmente son perfectas, son excelentes, generan una muy buena dimensión de lo que está pasando, ¿sí? Y el señor Conesa en su momento hizo un análisis muy exhaustivo, en la medida de lo que podía analizarse en ese momento. Entonces, creo que estos criterios son muy buenos y vale la pena recuperarlos, o sea, tenerlos, ¿sí? Y analizarlos y manejarlos. Donde yo veo que hay que mejorar es en la forma en que se integran estos parámetros dentro de la evaluación de impactos. Bueno, entonces, para realizar eso, ¿qué hice primero? Entonces, me puse a analizar estos criterios y a mirar si estos criterios que están acá podían explicar alguno de estos actores principales de mi modelo. Entonces, ¿qué me di cuenta? Por decir algo, tengo un aspecto, o sea, un parámetro fundamental, ¿sí? Que se llama resiliencia y recuperabilidad, ¿sí? Entonces, yo comencé a hacerme la pregunta, ¿sí? Entonces, listo. Yo en este modelo, ¿qué sería lo resiliente? ¿Qué podría ser resiliente? ¿La actividad, el aspecto o el medio? ¿Sí? Entonces, la resiliencia y la recuperabilidad corresponden al medio, ¿sí? Resiliencia y recuperabilidad, ¿sí? Entonces, estos dos criterios me explican el medio. Listo.
Luego, yo decía, o sea, la actividad, ¿qué me define? O sea, ¿cómo puedo definir la actividad con estos parámetros? Y entonces, me di cuenta que los que podían definir adecuadamente a la actividad eran la duración, eran la duración, ¿sí? Y la periodicidad, ¿sí? Entonces, porque es lo que, o sea, dependiendo de lo que dure la acción, ¿sí? Entonces, la actividad, entonces aquí tengo la duración y mi periodicidad, ¿sí? Entonces, estas actividades me definen, ¿sí? ¿Cómo va a ser el aspecto? ¿Sí? Que va a interactuar. Dependiendo si la actividad la genero constantemente, así mismo se va a desarrollar el aspecto. Si la duración es permanente, si la duración de mi actividad, esa es la que me va a definir cómo se va a comportar mi aspecto ambiental, ¿sí? Y luego yo dije, bueno, ¿qué de esto me explica el aspecto o los aspectos? ¿Sí? Entonces, los que me explican los aspectos son la tendencia, la extensión, la magnitud y el desarrollo, ¿sí? Entonces, yo tengo la tendencia, la magnitud y el desarrollo, ¿sí? Ahorita vamos a ver estos otros cómo los relacioné. Pero en principio, yo ya sé que así es como esto sí me explica de alguna manera el impacto. Entonces, yo ya sé que aquí entre medio de actividades y aspectos de lo que me define la actividad, hay un operador, no sé si es suma, resta, multiplicación, división. ¿Sí? Y aquí entre aspectos y medio hay otro. ¿Sí? Todo esto, esa relación es la que me genera el impacto. ¿Sí? Entonces, la cuestión aquí es que estas actividades, para yo definir las actividades, entre esto hay una operación entre medio. Al mirar la tendencia, la magnitud y el desarrollo de un aspecto, veo también que hay otra operación para llegar a este valor. Y aquí hay otra cosa para llegar a este valor. Luego me di cuenta, entonces, este tema que es el efecto, la sinergia y la acumulación. En alguna de las entradas que he publicado en el blog, hablo que todo esto es parte de un mismo todo. ¿Sí? Es parte de un análisis, o sea, todo esto son consecuencias de un mismo, o sea, esto, sinergia, acumulación y efecto son especies de sinergismo, o sea, se analizan dentro de como un mismo paquete. Entonces, yo me preguntaba, o sea, yo decía, bueno, pero entonces, ¿dónde se genera la acumulación? La acumulación se genera acá, o se genera acá, se la doy a los aspectos, se la doy. Y entonces, obviamente, entonces llegué a la conclusión, de que dentro de cada uno de estos no podía estar, ¿sí? Y que ellos estaban, después de que yo ya he analizado esto, ¿sí? Como un todo, bien colocamos acá, ¿sí? Cuando yo he analizado esto como un todo,
Ay, perdón. ¿Mm? Entonces, puedo al resultado final analizar y establecer la acumulación. ¿Sí? Pero o sea, de un estudio que yo hice de impactos ambientales acumulativos, ¿a qué conclusión llegué? Cuando usted está haciendo una evaluación de impacto, ex ante, como la mayoría de las veces se hace, usted no establece si el impacto es acumulativo o no porque usted no sabe. La única manera de saber si un impacto es acumulativo o no es después de que pasa. O sea, usted puede, por decir algo, si vamos a mirar los impactos del río Bogotá, ahí sí podemos ver impactos acumulativos porque ya pasaron, ya se acumularon, ya hubo sinergias, ¿sí? Entonces yo ya puedo evaluar esas sinergias. En este momento yo no puedo evaluar eso, entonces yo no puedo evaluar si es acumulativo o no, pero sí puedo evaluar un concepto que yo he creado que se llama potencial de acumulación. Entonces yo sí puedo evaluar el potencial de acumulación que tiene o sea, los impactos que tiene esta interacción. ¿Por medio de qué? De la sinergia, analizando el efecto y analizando la acumulación per se. Cuando yo analizo eso, pues establezco el potencial de acumulación. Entonces, yo ya sé que tengo esto y luego le doy un potencial de acumulación. Y luego, entonces aquí ya analizamos y aquí tengo los parámetros que generalmente se analizan. Muchas veces, especialmente las empresas mineras y petroleras, utilizan el concepto de probabilidad. Es una cosa que yo ya he explicado, ¿sí? Que la probabilidad no se genera en un impacto. ¿Por qué? Porque un impacto es algo que yo ya sé que voy a hacer, ¿sí? Es un impacto que yo ya sé que voy a analizar. Vamos a poner un ejemplo chiquito, no con una empresa, vamos a poner un ejemplo chiquito con una actividad cotidiana de su casa. Puede que sea que como yo no esté muy relacionada con ella, o sea, pero lo voy a hacer. Y es lavar los platos, ¿sí? Lavar platos, ¿sí? Entonces yo tengo mi aspecto, o sea, el aspecto de lavar platos, o uno de los aspectos, porque hay varios, pero uno de los aspectos, ¿sí?, de lavar platos que interactúa con el ambiente son los vertimientos. Vertimientos, ¿sí? Y yo ya sé que esos vertimientos me afectan al medio biótico, disculpen, al medio abiótico, ¿sí?, abiótico, en su componente agua, y en el recurso aguas superficiales, ¿sí? Entonces yo ya sé que esto va a pasar. Yo sé que lavar los platos de la manera en que la lavo voy a generar vertimientos que me van a llegar al medio abiótico y habrá alguna relación. O sea, con estas características voy analizando cómo se va generando ese impacto. Entonces, yo sé que todo esto que va a ocurrir es al 100%, o sea, yo voy a generar los vertimientos, ¿sí? Si yo, digamos, lo voy a reciclar y voy a hacer eso, entonces yo ya estoy implementando una medida de manejo, ¿sí? Pero en sí lo que estoy haciendo va a generar esto y es el 100%. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la probabilidad para mí no es válida.
Esto viene de los años, eso es más atrás de CONESA, esto viene de los años 60, ¿sí? Cuando no se conocía muy bien cómo analizar adecuadamente el ambiente. Entonces lo que se hacía era utilizar las metodologías para análisis de riesgos, ¿sí? Entonces se empezó a manejar ese tema de probabilidad. Entonces yo lo cambié por un concepto al que yo llamé, o sea, es un concepto que pues voy a cambiar. Si de pronto ustedes tienen algún nombre más chévere, me dicen, ¿sí? Certidumbre. ¿Sí? La certidumbre de que pase el impacto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Sí? La certidumbre es el conocimiento que yo tengo sobre el impacto y que defino para establecerlo. Entonces, hay varias, pero las principales preguntas son, ¿hay normatividad para definir el impacto? Para saber, o sea, para, digamos, como atacar, prevenir el impacto. Hay buenas prácticas de ingeniería en el gremio o en el gremio que estoy analizando para ese impacto. Hay estudios. Con esto a mí me define, ¿sí? Cómo realmente el impacto se va a comportar, ¿sí? Porque si yo sé que ya hay normatividad, yo sé que hay buenas prácticas y sí que hay estudios sobre el tema, yo ya sé que lo que voy a analizar es adecuado. Yo ya sé que el resultado que voy a tener es el que es, que las justificaciones que voy a generar son las que son. Cuando, por ejemplo, o sea, el orden, digamos, en el que surgen esto es al revés. Es primero vienen los estudios, ¿sí? Luego se generan unas buenas prácticas y luego de que esto han dado un buen tiempo, se genera una normatividad. ¿Qué significa cuando todo esto es sí, sí, sí? Significa, como dicen por ahí, ya la he embarrado muchas veces, entonces yo ya sé cómo atacar. Y entonces yo, entre más normatividad, buenas prácticas y estudios hay, yo ya sé cómo se va a comportar el impacto, ¿sí? Lo cambié por la probabilidad, lo cambié por eso. Entonces, ¿cómo se comportaría mi impacto? O sea, esta presentación de hoy va a ser conceptual, o sea, no vamos a llegar a las fórmulas las llegamos en la próxima, ¿sí? Entonces, yo sé que hay una variable, ¿sí? Que se llama actividades, ¿sí? Con la interacción de los aspectos, ¿sí? Con el comportamiento del medio. Bueno, a este tema del medio yo le involucré una variable adicional que es la valoración ambiental. Esta valoración ambiental generalmente, que es una cosa que no se hace, generalmente proviene de la zonificación, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy analizando un aspecto que va a llegar a un medio, ¿sí? Proveniente de una actividad, yo determino la sensibilidad o la valoración ambiental que le di en la zonificación para establecer realmente qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esto tiene una interacción con el potencial de acumulación, una relación X con el potencial de acumulación, ¿cierto? Potencial de acumulación, ¿sí? Y
a su vez, esta interacción que está acá, finalmente, es cobijada o es influenciada por la certidumbre. Entonces, yo puedo tener un impacto y puedo haber evaluado un impacto que me salió muy bajito. Pero si yo no tengo certeza de lo que hay, si no hay una normatividad que a mí me defina, si no hay unas buenas prácticas de ingeniería o de producción, dependiendo de la actividad que esté desarrollando, no puede ser tan bajito, porque no hay nada que me controle. ¿Sí? Inclusive, si esto es no, realmente, o sea, si no existen estudios, si no hay buenas prácticas, si no hay normatividad, si no tenemos ejemplo en otras partes, uno podría decir, yo no sé qué tan viable sea seguir realizando esto. ¿Sí? Afortunadamente, el 99.99999% de los impactos ya los tenemos descritos. O sea, como yo les digo a mis compañeros cuando estamos hablando de este tema, ya nos tiramos todo lo que teníamos que tirarnos. Ya sabemos cómo lo dañamos y ya hemos creado normatividad, buenas prácticas para eso. Entonces, pero de todas maneras esto hay que analizarlo siempre. Entonces, lo que nos queda es establecer cuál es el operando que viene acá. Y cómo analizo esto. Entonces, recapitulando, ¿sí? Nosotros establecimos, ¿sí?, un modelo que primero fue un modelo muy conceptual y fue un modelo figurativo. Yo, por mi forma de pensar, yo siempre necesito un muñequito para poder entender lo que estoy haciendo. Si yo no tengo un muñequito, yo no entiendo, o sea, realmente quedo cerrada. Yo no puedo partir de acá, porque yo tengo que entender, ¿sí? O sea, o mejor dicho, yo no puedo partir de acá, porque yo necesito entender de dónde proviene esto, para saber si realmente estoy evaluando las cosas o estoy analizando adecuadamente o necesito algo nuevo o necesito crear, ¿sí? Entonces, ya cerrando. Entonces, partimos de un modelo figurativo, ¿sí?, que nos describía más o menos lo que pasaba y lo que nosotros entendíamos y cómo entendíamos que pasaba, ¿sí? Luego, ese modelo figurativo se fue convirtiendo en un modelo conceptual. Luego tomé el status quo de lo que hay actualmente, de cómo el 99% de Latinoamérica evalúa los impactos ambientales. Y descubrí que el qué de la forma en que se evalúa es excelente, es muy bueno. El cómo es en el que hay que analizar. Entonces, como yo ya intuitivamente y pues de diversos estudios y disertaciones, ya entiendo que esto es lo que yo necesito evaluar, entonces tomé estas variables de ese primer status quo, de ese primer modelo, y lo adapté a ese modelo que ya yo tenía, ¿sí? Y empecé a desarrollar cómo interactuar, ¿sí? Y con eso ya implícitamente, ¿sí?, del proceso ya me surge que la interacción entre ellos es una fórmula que todavía pues está en proceso, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en una próxima entrada. Entonces, pues espero que esto les haya gustado y como digo siempre, esto está para desbaratarlo, para desarmarlo, para estar a favor, para estar en contra. Si a ustedes les parece que esto está traído de los cabellos, me parecería súper chévere conocer por qué les parece traído de los cabellos. Si les parece que de algo acá se puede rescatar, también
pues les agradezco que me lo hagan saber y espero que esto les ayude a diseñar sus propios modelos. Nosotros, esta parte, pasar de esto a esto es la parte más, es una parte muy bonita, muy bonita, porque es cuando tú empiezas a entender, ¿sí? De cómo las matemáticas, ¿sí? Empiezan a explicar el mundo, ¿sí? Bueno, entonces yo los dejo acá. Yo en una próxima entrada les explico ya cómo llegué al final de la evaluación. Entonces les agradezco, si llegaron hasta acá, les agradezco y nos vemos pronto.